Gracias, señor presidente. Extendemos la más cordial bienvenida a los representantes de Bahrein, Colombia, Liberia, Letonia y la República Democrática del Congo, que se han incorporado al Consejo de Seguridad como miembros electos y nos acompañan hoy en la mesa. Felicitamos a Somalia por asumir la presidencia del Consejo de Seguridad este mes. Agradecemos a la subsecretaria general de Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, por su detallado informe que en representación del secretario general Antonio Guterres nos ha ofrecido sobre el tema que hoy nos convoca, así como las valiosas exposiciones del señor Jeffrey Sachs y de la señora Mercedes de Freitas. En este contexto, la República de Panamá se refiere a la situación ocurrida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, la cual resulta preocupante por su posible impacto en la paz y en la estabilidad regional. Sin embargo, ante la lamentable realidad de los hechos consumados, corresponde ahora girar la mirada de manera constructiva hacia el futuro de Venezuela. No obstante, es importante señalar que, como principio constante de su política exterior, Panamá desea reiterar, como en efecto reitera, su compromiso inquebrantable con el multilateralismo, con la soberanía de los Estados y con el respeto irrestricto al derecho internacional, en especial a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluidos la no intervención, el respeto a la integridad territorial y la prohibición al uso de la fuerza, que se enuncia en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Estos principios son y siguen siendo el marco indispensable para la convivencia pacífica entre las naciones. Panamá considera igualmente necesario destacar que la situación que atraviesa Venezuela se desarrolla en un entorno marcado por el desconocimiento de la voluntad de su pueblo, así como por una erosión sostenida de la institucionalidad democrática. En ese marco, Panamá reitera que no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y los venezolanos rehenes, sumidos en una de las más graves crisis políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de nuestra región. Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo la situación ha evolucionado de manera desfavorable, paulatinamente, bajo el régimen, sobre todo durante el último año, con una mayor erosión sistémica de la democracia, el vacío de las instituciones y el incremento de prácticas autoritarias y represivas que han contribuido a un desafortunado desenlace, por lo que tampoco pueden ser ignoradas por la comunidad internacional. En particular, resulta indispensable exigir la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos, muchas de ellas privadas de libertad por el solo hecho de alzar su voz en un contexto en el que el disenso no es admitido. Desde este momento debe exigirse que todos los presos políticos que el régimen mantiene secuestrados, venezolanos y extranjeros, sean liberados sin demora. Su integridad y seguridad deben ser garantizadas. Asimismo, debe asegurarse de inmediato la libertad de expresión y el respeto inequívoco a los derechos humanos. En ese contexto, Panamá subraya que su posición no responde únicamente a una solidaridad democrática de principio, sino también a una afectación directa. Un ciudadano panameño, el señor Olmedo Núñez, permanece detenido arbitrariamente en Venezuela, sin cargos formales, sin debido proceso,
sin acceso pleno a la defensa ni a garantías consulares efectivas. A ello se suma el impacto humano de una crisis multidimensional que ha obligado a alrededor de 9 millones de venezolanos y venezolanas a abandonar sus hogares, viéndose forzados a vivir en desarraigo y vulnerabilidad como consecuencia del colapso institucional y social generado por el régimen. Una crisis que ha tenido repercusiones regionales significativas, reflejadas tanto en los flujos de migración irregular de sur a norte, de un número significativo de personas venezolanas, como en los movimientos de migración inversa, que también incluye a muchos venezolanos, cuyos efectos se sienten de manera particular en los países de tránsito y destino a los que perjudica, incluido Panamá, que ha contribuido de manera decidida en la lucha contra la migración ilegal. Frente a esta realidad, Panamá realiza un llamado claro y firme a que el futuro de Venezuela a corto plazo sea plenamente democrático. El poder emana del pueblo y, como ha señalado el excelentísimo señor presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, el pueblo, el verdadero soberano, ya habló en las urnas, otorgando un triunfo indiscutible con 70% de los votos el pasado 28 de julio de 2024 al candidato de oposición, don Edmundo González Urrutia, así como a María Corina Machado, quien fue la candidata impedida por el régimen, a pesar de haber ganado la primaria con el 93% de los votos el 22 de octubre de 2023. Adicionalmente, la popularidad de ambos ha más bien aumentado en los últimos meses, incluso entre sectores policiales y militares. El gobierno electo cuenta con los equipos y programas de trabajo listos para ser implementados de inmediato para garantizar una transición ordenada que provea Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y confianza. En coherencia con este compromiso, Panamá custodia con orgullo las actas electorales que acreditan de manera fehaciente dicha victoria como testimonio del derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su propio destino político. Reconocer otra autoridad distinta al presidente electo equivaldría a legitimar un fraude electoral, normalizar el autoritarismo y socavar el principio universal de las elecciones libres como fuente de legitimidad. De igual forma, cualquier intento de establecer un gobierno permanente encabezado por figuras del aparato represivo como Delcy Rodríguez constituiría una continuidad del sistema y no una transición genuina. Toda salida política debe ser pacífica, democrática y liderada por los venezolanos, con el acompañamiento responsable de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y los mecanismos regionales como la Organización de Estados Americanos. Panamá no desea y quisiera evitar que la realidad venezolana pueda evolucionar simplemente en un cambio de crisis, en la situación en que una crisis reemplace a la otra. No puede hablarse de una transición genuina con madurismo, ni preservando las mismas estructuras de poder bajo nuevas denominaciones. Cualquier arreglo que mantenga en el centro de la conducción a figuras asociadas al aparato represivo constituiría en los hechos una continuidad del sistema y no una transición real. La experiencia comparada demuestra que las transiciones meramente nominales tienden a prolongar los conflictos, acentuar los flujos migratorios y perpetuar la inestabilidad regional en detrimento de la paz y la seguridad internacionales. Panamá será siempre solidaria con un proceso de transición ordenado y democrático, anclado en la voluntad popular
ya expresada en las urnas el 28 de julio de 2024, orientado al restablecimiento de la institucionalidad democrática mediante una interinidad estrictamente limitada en el tiempo, cuyo único propósito sea crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de la libre determinación del pueblo venezolano. Como país que recuperó su democracia y su soberanía, Panamá afirma con claridad que no puede haber paz sin legitimidad, ni legitimidad sin democracia, y que toda democracia se sustenta, en última instancia, en el respeto a la voluntad popular. Presidente, Panamá, desde su compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, continuará contribuyendo de manera responsable a los esfuerzos colectivos orientados a preservar la paz, fortalecer la democracia y acompañar soluciones legítimas y sostenibles, ancladas en la voluntad soberana de los pueblos y en el respeto al derecho internacional. Muchas gracias.